Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el estudio de hoy, que es una continuación de los que hemos estado viendo del llamado eficaz, del nuevo nacimiento desde el domingo. Y hoy es la regeneración, una nueva disposición del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos esta gran doctrina central de la regeneración, que es muy vital, porque no puede caber ninguna duda de que desde nuestra postura, esta doctrina, junto con la doctrina de la expiación, o sea, del ser rescatados, comprados, es sin comparación, la de mayor importancia de todas. Y en un sentido no podemos entender la doctrina y la verdad cristiana sin tener clara la doctrina de la regeneración. Y sin embargo, señalamos que esta doctrina está seria y tristemente abandonada entre nosotros. Y sabemos que muchas veces se suele defender de boca, de palabras, y que las personas hablan a la ligera y generalmente de nacer de nuevo. Pero ¿hasta qué punto la estudian? ¿Hasta qué punto la hemos sondeado y descubierto lo que verdaderamente significa? Por eso es importante el bautismo en agua. Indudablemente hay una carencia con respecto a ello. Busquemos en los distintos himnarios, por ejemplo, y nos vamos a sorprender de la escasez de buenos himnos sobre este asunto de la regeneración. Hemos visto que en la mayoría de los himnarios hay una pobreza en relación con himnos sólidos sobre el Espíritu Santo. Los himnos que tenemos son muchas veces superficiales, subjetivos y generalmente sentimentales. Y parece que se puede decir exactamente lo mismo con respecto a esta gran doctrina de la regeneración. Y esto es significativo porque creemos que, como lo vamos a ver hoy, esta doctrina es sin duda absolutamente central. Pero ¿por qué insistimos en detenernos en la idea del perdón solamente y no comprendemos que esta otra doctrina es tan esencial para nosotros como la doctrina de la expiación que lleva al perdón de nuestros pecados? La única otra indicación que haría es esta. Siempre hemos estado convencidos, y ahora más que nunca, de que estas doctrinas de la gracia resultan generalmente difíciles a las personas porque jamás han asimilado claramente el significado de la doctrina de la regeneración. Si solo comprendemos esto claramente, la mayoría de los otros problemas se resolverán por sí solos. Pero por supuesto, si no lo tenemos claro, si no comprendemos exactamente lo que nos sucede en la regeneración, pues es natural que tengamos dificultad con respecto al llamamiento eficaz y muchos otros temas. Ahora tenemos que abordar el tema considerando primero los distintos términos que emplea la Biblia en relación con este gran acontecimiento que produce en nosotros el Espíritu Santo. Primero está la propia palabra regeneración. En Tito 3:5, el apóstol Pablo habla sobre el lavamiento de la regeneración. Y este es en realidad el único caso en todo el Nuevo Testamento en el que se utiliza la palabra regeneración para describir este gran suceso, este acontecimiento, este clímax en la historia del alma que ha sido salvada. Luego hay un segundo grupo de términos que significan engendrar o engendrar de nuevo o dar a luz. Y hay un cierto número de ellos. En Juan 1:13, por ejemplo, en el inicio a este evangelio leemos: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego tenemos todos estos ejemplos en la conversación de nuestro Señor con Nicodemo, como lo vimos el domingo, en Juan 3, desde el inicio hasta el verso 8. Y encontramos la misma palabra en distintos pasajes de la primera epístola de Juan. En primera de Juan 2:29, primera de Juan 3:9, primera de Juan 4:7
y Primera de Juan 5:1. Nacido de Dios. Es una afirmación importante que hace el apóstol Juan aquí en esta epístola. Ahora, hay otra palabra que sugiere dar a luz o engendrar, y esa la encontramos en Santiago 1:18, que dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y luego hay un amplio grupo de palabras que contienen el sentido de crear. En Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y también aparece en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. En Gálatas 6:15 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y por otra parte, en Efesios 4:24 dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y nuevamente ese es un término que se utiliza para describir este asombroso evento en la historia de un alma, y es una nueva creación. Y finalmente está la palabra vivificar. Ahora bien, el ejemplo de esto se encuentra en Efesios 2:5, donde leemos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Puede que alguien se sorprenda porque no recurra a Efesios 2:1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero la expresión acerca de dar vida no está ahí en el original, sino que correctamente los traductores la han añadido en áreas de la comprensión. Y luego hay otro ejemplo más de esa palabra y está en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, a la afirmación de Efesios 2:5, esto es paralelo. Es algo que encontraremos constantemente en las dos cartas. Esos entonces son los términos que se utilizan en las escrituras para marcar y transmitir la enseñanza concerniente a este gran cambio culminante. Pero hace falta algo: sepultar a esa vieja naturaleza en las aguas. Así pues, ¿qué queremos decir con regeneración? Si leemos la historia de la utilización de este término en la historia de la doctrina de la Iglesia, veremos una gran confusión, porque es un término que se ha empleado con mucha holgura, y aún los escritores individualmente no son coherentes en su uso. A veces se ha utilizado en un sentido muy estricto, pero a veces se ha hecho en un sentido amplio para abarcar así todo lo que le sucede al creyente. La justificación y la santificación, así como la regeneración, y está, por ejemplo, es la práctica de muchas religiones. De manera que al considerar el significado de la regeneración, lo más importante es diferenciarla de la conversión. Sin embargo, esto muchas veces confunde o lo confunden. La regeneración no es la conversión, y no lo es por este motivo. La conversión es algo que hacemos, mientras que, como lo veremos ahorita, la regeneración es algo que Dios nos hace. Otra vez, la conversión es algo que hacemos, mientras que la regeneración es algo que Dios nos hace. La conversión significa en la práctica el abandono de una cosa para ir a otra, pero ese no es el significado de la regeneración. Podemos expresarlo de esta forma: cuando las personas se convierten o cambian, están demostrando el hecho de que han sido regenerados. La conversión es algo que sigue a la regeneración. El cambio sucede en la vida exterior de los hombres y las mujeres, porque este gran cambio ha sucedido en primer lugar dentro de cada uno de nosotros. Y podemos verlo así.
Es completamente distinta la siembra de la semilla del resultado de esta. La regeneración entonces significa la siembra de la semilla de la vida y obviamente eso debe diferenciarse de los resultados que produce. Hay una diferencia entre la generación y el nacimiento. La generación sucede mucho antes de que tenga lugar el nacimiento. La generación es un acto tras el desarrollo de ciertos procesos y lleva subsecuentemente a lo que es el proceso del nacimiento. Así pues es bueno mantener estas dos cosas separadas en nuestras mentes y recordemos que cuando estamos hablando acerca de la regeneración, estamos hablando de la generación, no del propio parto, el nacimiento. El llamamiento eficaz, como lo hemos estudiado, sucede en el propio nacimiento y eso es lo que prueba el hecho de que los hombres y las mujeres están vivos. El llamamiento es eficaz. Creen, sí, pero eso significa que el proceso de generación, la implantación de la semilla de la vida debe haber tenido lugar. Me sirve o nos sirve de ayuda establecer esta distinción porque no solamente nos servirá para diferenciar la regeneración de la conversión, sino la regeneración de la adopción, porque nuevamente las personas confunden la adopción como hijos con la regeneración. Y sin embargo, clara y patentemente, como veremos, son dos cosas distintas. Entonces definamos la regeneración como la implantación de una nueva vida en el alma. Esencialmente es eso. Si preferimos una definición más amplia, consideremos esta. Es el acto de Dios por el que se implanta un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer con el resultado de que la disposición gobernante del alma se torne santa. Por eso debemos sepultar a lo viejo en las aguas. Y luego el propio nacimiento es lo que muestra la evidencia del primer ejercicio de esta disposición. Una vez expresado eso con una definición precisa, podemos pasar a considerar la naturaleza esencial de lo que sucede cuando somos regenerados. Y eso obviamente es de gran importancia. Y por lo tanto debemos comenzar por ciertas negaciones para que podamos tener muy claro lo que la regeneración no significa ni representa. La primera cosa que debemos decir en un sentido negativo es que la regeneración no significa que ocurra un cambio en la sustancia de la naturaleza humana. Y la palabra importante ahí es sustancia. La doctrina de la regeneración no enseña que la sustancia o la materia prima de lo que constituye la naturaleza humana, cualquiera que ésta sea, cambie. O podemos expresarlo de esta forma. No debemos pensar que se introduce una semilla de una sustancia física o un germen de vida propiamente dicho. La regeneración no es una especie de una inyección, una infusión de una sustancia física en nosotros. No es nada físico. Se trata de un cambio espiritual. En tercer lugar, no debemos pensar que significa que haya un cambio completo de toda la naturaleza humana. No, la persona regenerada no se convierte en algo completamente distinto. No significa eso. Y al estudiar estas doctrinas veremos el porqué de la importancia de estas negaciones. De la misma forma, no significa que el hombre se vuelva divino o que se convierta en Dios. Pero puede decir alguien o preguntar, ¿que no somos partícipes de la naturaleza divina? Claro que sí, pero no en el sentido de que repentinamente, mágicamente, nos volvamos divinos. No, como lo hablamos el domingo, por eso necesitamos la llenura, el bautizo, el bautismo del Espíritu Santo en espíritu y fuego, como lo dijo Jesucristo.
No nos volvemos como el Señor Jesucristo con sus dos naturalezas, humana y divina. Debemos tener cuidado de excluir eso. Otra negación es que la regeneración no significa una adición o una sustracción de las facultades o la esencia del alma. Ahora bien, algunas personas lo han pensado así y cada una de estas negaciones se ofrecen como salvaguarda contra cosas que de vez en cuando se han dicho y enseñado sobre la regeneración. Las 5 facultades del alma, escúchalo bien, no lo olvides, son mente, memoria, afectividad, voluntad y conciencia. Y algunas personas parecen creer que lo que sucede en la regeneración es que se añade otra facultad o que de una manera u otra se sustrae o modifica una de las facultades. Pero esa no es la doctrina bíblica de la regeneración. Y la última negación es que la regeneración no significa simplemente una reforma moral, o sea, de solamente aplicar leyes y no hagas esto, no comas esto, no, no. Hay personas que lo han pensado que todo lo que sucede en la regeneración es que se cambian las voluntades de las personas y que como consecuencia de eso se van a reformar a sí mismos y van a vivir una vida mejor. Pero eso no es más que una reforma moral, no es una regeneración. Ahora, pasemos entonces a lo que es la regeneración, a lo positivo. ¿Qué es la regeneración? Muy atentos. Es, si lo queremos repetir, la implantación de un principio de nueva vida espiritual y un cambio radical en la disposición gobernante del alma. Ahora, déjame explicar a qué se refiere esto. Lo importante es asimilar toda la idea de la disposición. Además de las facultades de nuestras almas, hay algo tras ellas que las gobierna todas y es lo que llamamos nuestra disposición. Tomemos, por ejemplo, a dos hombres. Tienen las mismas facultades. Teniendo en cuenta sus habilidades, puede que no haya ningún motivo por el que elegir entre ellos, pero uno vive una vida recta y el otro una mala. ¿Qué es lo que supone la diferencia? La respuesta es que el hombre bueno tiene una disposición buena y esta buena disposición, esta cosa que se encuentra tras las facultades y las gobierna y utiliza, le impide a utilizar sus facultades en la dirección de la bondad. El otro hombre tiene una disposición malvada, de modo que le lleva a esas mismas facultades en una dirección completamente diferentes. Eso es a lo que uno se refiere como disposición. O sea, uno está dispuesto a lo bueno, otro dispuesto a lo malo. La disposición. Cuando lo pensamos, cuando nos analizamos a nosotros mismos, nuestra vida y toda nuestra conducta y comportamiento y el de las demás personas, vemos de inmediato que estas disposiciones son, por supuesto, de una tremenda importancia. Son ese estado, si preferimos decirlo así, que determina lo que hacemos o lo que somos y lo que hacemos. Veamos algunas ilustraciones. Tomemos personas, por ejemplo, que tienen distintas habilidades e intereses. Tomemos dos personas más o menos opuestas. Una que es artística y otra que es científica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bien, pues no podemos decir que sea simplemente una diferencia de poder intelectual, ni es una diferencia en las facultades de sus almas, no, sino que en toda persona hay una disposición que parece determinar el tipo de persona que él o ella es. Y esto es lo que dirige las facultades y habilidades de manera que sea una artística y otra científica, etcétera, etcétera. Ahora bien, estamos haciendo esta observación para mostrar lo que sucede en la regeneración y es que Dios opera en nosotros en el Espíritu Santo
para que esta disposición fundamental cambie. Él pone un principio santo, una semilla de nueva vida espiritual en esa disposición que determina lo que somos y cómo me comporto y utilizo mis facultades. Ahora, otra ilustración para mostrar a qué nos referimos. Tomemos el caso del apóstol Pablo. Miremosle como Saulo de Tarso, y no hay ninguna duda de su capacidad, ni de su entendimiento, ni de su fuerza de voluntad y de su preparación. No hay ninguna duda de su memoria, sus facultades están ahí, son claras y destacadas. Siempre ha sido un hombre extraordinario, pero aquí lo tenemos persiguiendo a la iglesia, considerando al Hijo de Dios, a Jesucristo, como un blasfemo, y va camino a Damasco y dice la palabra respirando a una amenaza sin muerte, utilizando todas sus fuerzas para exterminar a la iglesia cristiana. Pero miremosle más adelante, predicando el evangelio como nunca se había ni se ha predicado desde entonces, con las mismas fuerzas, las mismas capacidades, la misma personalidad, todo igual, pero moviéndose en una dirección opuesta. ¿Qué es lo que ha cambiado? No son las facultades del alma de Pablo, siguen siendo las mismas, la misma vehemencia, la misma lógica, el mismo rigor, el mismo temperamento, con la misma disposición a arriesgarlo todo. Se mire por donde se mire, obviamente es el mismo hombre, y sin embargo toda la dirección, toda la inclinación, toda la visión ha cambiado. Es un hombre diferente. ¿Qué le ha ocurrido? Tiene una nueva disposición, un carácter diferente, lo que ya hemos estudiado. Ahora estamos recalcando esto por un muy buen motivo. Solo comprendiendo esto podemos ser capaces de entender la diferencia entre la regeneración y un cambio y un proceso psicológicos. Como se puede ver, cuando los hombres y las mujeres son regenerados, no se vuelven todos idénticos como sellos postales, pero cuando son víctimas de un movimiento psicológico, tienden a volverse iguales. Una distinción muy importante. Cuando las personas son regeneradas, los dones particulares que les hacen los hombres y las mujeres, que son, siempre permanecen. Pablo, como ya lo vimos, era esencialmente el mismo hombre cuando predicaba el evangelio que cuando lo perseguía y denunciaba a la iglesia. Con eso queremos decir que era el mismo individuo y que hacía las cosas de la misma forma, pero ahora en dirección diferente. ¿No se supone que como cristianos todos debemos ser idénticos como lo que busca el comunismo, el socialismo? No, se supone que todos debamos hablar y predicar y orar de la misma forma tampoco. El evangelio no provoca un cambio semejante. Si pensamos en la regeneración como algo que hace eso, pues entonces tenemos una doctrina de la regeneración falsa. Lo que hace es manejar y cambiar esa disposición que está detrás de todo. Esta cosa es fundamental, que determina la dirección y el modo y la forma. Es vital que comprendamos que el cambio de la regeneración sucede en la disposición, decisión, como veíamos el domingo. En segundo lugar, debido a la fuerza de la disposición en nosotros, se deduce forzosamente que este cambio afectará a continuación a toda la persona. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Puede pensar a alguien que me estoy contradiciendo en mis negaciones? Bueno, sostenemos que no cambia toda la persona. Entonces, estoy diciendo ahora lo contrario, me aferro a mi negación, pero si digo que en principio, debido al cambio en la disposición, toda la persona se ve afectada, la forma en que utilizo mi mente quedará afectada, la operación de mis emociones quedará afectada, así como mi voluntad, porque por definición la disposición está tras todas ellas y las dirige.
Así pues, cuando mi disposición cambia, soy como una persona con una mente nueva. Antes no me interesaba el evangelio, pero ahora me interesa. Antes no podía comprenderlo, ahora sí. Pero el cambio en mi disposición no significa que ahora tenga una mayor inteligencia que la de antes. No, tengo exactamente la misma inteligencia, la misma mente, pero debido a que la disposición gobernante cambia, mi mente opera en otro terreno y de una forma distinta, y me parece una mente nueva. Y sucede exactamente lo mismo con los sentimientos. Un hombre que solía odiar el Evangelio, ahora lo ama. Una mujer que odiaba al Señor Jesucristo, ahora lo ama. Y del mismo modo con la voluntad. La voluntad se resistía, era obstinada, necia, rebelde, pero ahora desea, ansía y se preocupa de todo lo concerniente al Evangelio. La siguiente cosa que decimos es que es un cambio instantáneo. Ahora bien, se puede ver la importancia de diferenciar la generación del nacimiento. La generación, por definición, siempre es un acto instantáneo. Hay un momento, un fogonazo en el que el germen de la vida entra, impregna, llena, y esa es una acción instantánea. En otras palabras, en la regeneración no hay etapas intermedias. La vida se implanta o no. No se, no se puede implantar parcialmente, no es gradual. Por otro lado, debemos recalcar este aspecto cuando decimos que es instantánea. No nos estamos refiriendo a nuestra conciencia de ella, sino a ella misma, tal como Dios lo lleva a cabo. La conciencia, por supuesto, sucede en la esfera del tiempo, mientras que el acto de germinación es intemporal, y ese es el motivo porque es inmediato. Entonces, lo siguiente, y esto nuevamente es de suma importancia, es que la generación, o sea, la implantación de esta semilla de vida y el cambio de disposición sucede en el subconsciente, o si lo preferimos, en el inconsciente. Nuestro Señor lo explicó plenamente a Nicodemo en Juan capítulo 3, del 1 al 8. Es una operación secreta, inescrutable, que nosotros no podemos percibir directamente. Ciertamente ni tan siquiera podemos entenderla por completo. Lo primero que sabemos de ella es que ha ocurrido porque somos conscientes de algo diferente. Pero eso no significa que no la comprendemos o comprendamos y que realmente no podemos llegar a su secreto. Ahora, veamos algo que nos ayudará a ilustrar esto. Nicodemo, como todos nosotros, estaba intentando comprenderlo. Y nuestro Señor le dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi querido Nicodemo, estás intentando comprender la diferencia entre tú y yo y lo que estoy haciendo, pero detente de una vez. No es una cuestión de cambiar o de comprender esta cosa o la otra en particular. Es la disposición gobernante de tu vida lo que debe cambiar. Debes nacer de nuevo. Es algo que está detrás de todas estas facultades que estás intentando utilizar. Pero, dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En Juan 3:4. O sea, Nicodemo quería comprender y nuestro Señor siguió dándole la misma respuesta y Nicodemo seguía discutiendo como muchos de nosotros. Y finalmente nuestro Señor se lo expresó de esta forma. El viento sopla de donde quiere, o sea, hay algo soberano en ello. No sabemos cuándo va a venir o a irse. Él decide su propio tiempo. No sabemos dónde comienza y dónde termina. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Eres consciente de que está sucediendo, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Le dice en Juan 3:8,
No lo vemos, podemos oírlo, podemos ver cómo hay cosas que se mueven por la brisa, pero no podemos entenderlo. Hay un misterio en el viento, algo inescrutable, algo que no lo vamos a entender. No podemos sondearlo o comprenderlo con nuestro entendimiento, pero vemos sus resultados. Así, de ese modo, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora bien, hay algunas personas que pasan por alto completamente porque traducen el viento del versículo 8 de Juan 3:8 como el Espíritu sopla, el Espíritu Santo. Escucha bien esto. Pero es patente que no significa eso. No puede significar eso porque nuestro Señor está utilizando una ilustración. Está hablando del viento, el vendaval, si así lo preferimos. No el Espíritu Santo ni ningún otro espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No podemos verlo, pero vemos los resultados y los efectos. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está la naturaleza esencial de ese gran cambio. O sea, es la regeneración. Obviamente algo que hace Dios. Es un acto creador de Dios en el que los hombres y las mujeres son completamente pasivos. Ellos no hacen nada, no contribuyen en nada en absoluto. En Juan 1:13 leemos, los cuales son engendrados. No nos iluminamos a nosotros mismos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios completamente. Dios implanta este principio, esta semilla de vida espiritual. Y nuevamente, por supuesto, están las palabras que habló nuestro Señor a Nicodemo en Juan 3:5 al 6. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La importancia de sumergirnos en las aguas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y no puede hacer nada para remediarlo. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. En otras palabras, los términos son que nacemos de nuevo. Es algo que nos ocurre, somos engendrados. No nos engendramos a nosotros mismos. No podemos generarnos a nosotros mismos. Es completamente una obra de Dios en y sobre nosotros. Ahora, quédate con esto. No hemos terminado aún nuestra consideración de esta gran doctrina central, pero confío en que a estas alturas haya quedado claro en nuestras mentes y en nuestro entendimiento el gran pensamiento de que está ahí en la disposición, que Dios opera y que Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Somos nacidos del Espíritu. Ahora, dudo si utilizar la ilustración, pero podremos recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació de la Virgen María, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Aquí parece suceder algo parecido, aunque no es lo mismo, dejémoslo claro, porque este principio de vida espiritual, este cambio pues en la disposición, es algo que efectúa el Espíritu Santo de Dios. La naturaleza humana no cambia completamente por ello, pero debido al cambio de la disposición, todo el hombre o la mujer es como una nueva creación. Son personas diferentes en cada uno de sus aspectos, porque ha cambiado en ellos lo que gobierna todo lo demás. De cualquier modo, las facultades permanecen como antes. No intentemos nunca ser otra persona. Seamos nosotros mismos. Dios quiere que seamos nosotros mismos. Nos ha hecho del modo en que nos ha hecho y podemos glorificarle mejor siendo nosotros mismos. Desconfiemos siempre, escucha bien esto, de los cristianos que hablan constantemente del mismo modo y son iguales en casi todos los sentidos. Eso tiene más visos de ser psicológico que espiritual. El hombre o la mujer, cada individuo, permanece como era. Y así tenemos la gloriosa variedad en los apóstoles y en la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Todos ellos testifican del mismo Salvador y la misma gracia, la misma regeneración, el mismo cambio en la disposición.
pero manifestado según los dones y facultades, las propensiones y facultades que Dios ha dado a cada persona. Por eso, qué maravillosa salvación es, qué gloriosa forma de redención. Hay una frase que utiliza el autor de la epístola a los hebreos. Bueno, algunos dicen que fue Pablo, otros que no, pero lo importante es lo que dice y que define y describe a la perfección lo que estamos intentando decir en referencia a esta gran salvación. El autor de Hebreos dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel, o sea, era propio de él en su forma de hacerlo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Le convenía y confió en que todos, habiendo visto de este modo breve e inadecuadamente tan gran doctrina, digamos lo mismo. Es un camino de salvación que es propio de Él, el Dios Todopoderoso. Por eso nunca lo olvides, la regeneración, una nueva disposición que solo puede venir a través del Espíritu Santo. Uy, mañana vamos a concluir un hijo de Dios y en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Señor, esa va a ser la antesala del paso decisivo del domingo. Pero por hoy entendamos lo que la palabra nos habla. La regeneración, una nueva disposición del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Espero que haya quedado claro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos que todo lo haces a través de tu Espíritu. El convencer cuando se predica el Evangelio. El hablar a nuestra alma, a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. El llamamiento eficaz, la regeneración, todo viene por obra tuya, Señor. La llenura, los dones, todo viene a través de tu Espíritu. Que podamos entenderlo, Señor, y que anhelemos ser nuevas criaturas modeladas, dirigidas por tu Espíritu. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y que estos estudios de tu palabra, porque eres tú, Señor, la gloria es tuya, todo el honor es tuyo, que tú nos sigas hablando, Señor, que tú sigas guardando a todos aquellos que ya han dispuesto en sus corazones dar ese paso de obediencia, aún aquellos que están duditativos, Señor, los que tal vez lo hicieron, pero en ignorancia, pero que ahora tú les estás abriendo los ojos del entendimiento, que den ese paso convencidos para tener esa nueva disposición de la regeneración a través de tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.